Bueno, muy buenos días, estimados. Nuevamente mil disculpas por el pequeño retraso. Bueno, tuve un pequeño inconveniente con la conexión a internet, no estaba estable, hace un momento no me cargaba la página. Tuve que hacer varias cositas, ¿no? Bueno, pero primeramente antes de iniciar, como saben, este es un nuevo seminario web de los varios que se han estado dictando a lo largo de estos meses. En esta ocasión tenemos la solución bancaria inteligente de Dahua, ¿no? Antes de iniciar voy a hacer una pequeña introducción para aquellas personas que no son clientes de Digicorp, para que puedan conocer un poquito de la empresa. Bueno, primeramente Digicorp es una empresa distribuidora mayorista, es decir, que no vendemos directamente a un consumidor final. Nosotros trabajamos con canales de distribución. Estos canales de distribución son nuestros clientes que tienen que registrarse para vender los productos, ¿no? Pero nosotros contamos con diferentes plataformas en las cuales nos pueden encontrar, como ser una aplicación móvil que se llama Digi App. Lo pueden descargar en un smartphone para que puedan ver las novedades, lista de precios y demás. Para los clientes que están registrados, utilizando simplemente su correo electrónico registrado con nosotros y su código de cliente, ¿no? La contraseña la pueden cambiar igual si ustedes desean. Para aquellas personas que son nuevas, que recién están conociendo la empresa, pueden tener acceso al catálogo y demás, pero no a los precios, por un tema de que nosotros respetamos esta información que es confidencial de nuestros clientes, ¿no? De igual manera, si alguna persona quiere registrarse como un cliente de Digicorp, es decir, quiere hacerse socio distribuidor, puede hacerlo ingresando a la sección en la página web, que es www.digicorp.com.bo. Hay una opción que dice quiero ser distribuidor y simplemente tiene que rellenar un formulario dependiendo a la sección a la cual pertenezca, ¿no? Si es distribuidor, distribuidor, integrador o técnico, ¿no? Técnico instalador. Y bueno, eso sería básicamente, ¿no? Bueno, mi nombre es Jorge Luis Guarachi Toledo, soy asesor técnico de ventas de Digicorp. Y en esta ocasión vamos a ver, como mencionaba, lo que es la solución bancaria inteligente de Dahua, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, dentro del contenido que vamos a ver el día de hoy, vamos a analizar lo que son directamente aquellos desafíos a los cuales se enfrenta día a día lo que son estas empresas o entidades financieras, ¿no? Que en este caso serían bancos, cooperativas, etcétera, ¿no? Que manejan el tema de dinero, que es algo muy delicado. Vamos a ver los desafíos primeramente y las soluciones que conllevan esos desafíos, ¿no? En general vamos a ver los aspectos de la solución, en dónde se aplican y cómo. Vamos a ver los diferentes escenarios que tiene. Vamos a ver también la topología, es decir, el tipo de arquitectura que se maneja para la instalación de esta solución. Vamos a ver las principales tecnologías que nos darían la llave del éxito, se podría decir, cuando se implementa esta solución en lo que son entidades financieras. Y bueno, al final de la presentación vamos a ver el listado de productos, ¿no? Para que conozcan cuáles son los equipos que se involucran en esta solución. Bueno, primeramente los principales desafíos son siempre, no solamente en el tema banca, ¿no? También en otro tipo de negocios, el tema de la seguridad, ¿no? Problemas de seguridad del personal. ¿Qué tipos de problemas conlleva esto? Es decir, cuando hay robos, atracos, secuestros, agresiones, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de violencia que pueda generarse en un establecimiento. También hay el tema del problema de seguridad de la propiedad, es decir, que tanto el cliente interno a veces genera también lo que son robos, pueden causar fraudes, sabotajes al propio sistema, ¿no? Que son básicamente los principales problemas que siempre con los que tropieza una entidad financiera y cualquier establecimiento que maneje el tema de seguridad, ¿no? También hay otro problema que es el tema de los negocios, cuando se maneja lo que es los datos, ¿no? La información de los clientes.
A veces la seguridad no es la adecuada para ese tipo de soluciones. También hay un problema que hay una mala experiencia a veces por ciertos clientes considerados VIP, ¿no? Los clientes VIP serían aquellos clientes que a diferencia de clientes regulares, manejan quizás un alto flujo de dinero en entidad financiera, ¿no? O manejan otro tipo de negocios, los cuales se los puede llegar a considerar como clientes importantes o VIP, ¿no? Y bueno, por último, siempre se tiene lo que es el problema de la gestión, es decir, el manejo de toda la información en este caso, de la entidad, ¿no? Principalmente lo que es la información aislada, hay temas de autorizaciones manuales, es decir, no hay un control cuando, por ejemplo, una persona va a ir a ingresar a cierto lugar, etcétera, ¿no? También no se maneja lo que son los datos estadísticos del tráfico de clientes. Generalmente, esos datos se obtiene en base al flujo de clientes que se maneja en un negocio, ¿no? Generalmente esos negocios no están vigilados, se podría decir, con un software o un sistema que realice ese control y genere estadísticas, por tanto no se tiene, ¿no? Y uno no puede saber más o menos cómo es el flujo dentro de este tipo de negocios. Y bueno, a todos estos problemas principalmente existen la siguiente solución. Primeramente, para el tema de la seguridad del personal, como veíamos hace un momento, se tiene las soluciones en cámaras de alta definición o en este caso 4K, ¿no? ¿Para qué? Las cámaras 4K lo que nos brindan es mayor calidad de video, es decir, mayor resolución para poder hacer una captura de imágenes o de rostros para llegar a hacer una identificación facial clara, ¿no? A diferencia de cámaras de menor resolución o cámaras analógicas en algunos casos, que no llegan a tener una buena calidad de video, ¿no? También lo que se tiene son como un sistema de precaución que manejan estas cámaras, ya que tienen un tema de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para evitar eventos críticos. Estos tipos de eventos es lo que mencionábamos hace un momento. Pueden ser asaltos, pueden ser atracos, cualquier tipo de este tipo de violencia que se puede dar, ¿no? Segundo, para el tema de la seguridad de la propiedad interna, y en este caso, ¿no? Del banco, se tiene lo que es el sistema que identifica los riesgos y activa alarmas a tiempo mediante un análisis inteligente del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? El sistema como tal, apoyándose en el video que va capturando constantemente, puede hacer un análisis del comportamiento de las personas. Este punto, por ejemplo, ya lo vimos en una anterior presentación, que era la tecnología Wisense y Wismind. Para aquellas personas que lo hayan visto, recordarán que el sistema puede identificar cuando una persona está teniendo un comportamiento agresivo, cuando una persona, por ejemplo, tuvo un desmayo y se cayó al piso, cuando una persona está con carácter sospechoso merodeando por cierto lugar, ¿no? Ese tipo de análisis lo hace en este caso un sistema central, que con ello se garantiza lo que es la seguridad de la propiedad, tanto del cliente externo como del interno, ¿no? Y bueno, también se tiene para el tema del manejo de la información de la entidad, eh, el tema de la inspección de las áreas clave por sistema, ¿no? Es lo que les mencionaba hace un momento de las cámaras con reconocimiento para los clientes VIP. Esto se puede realizar creando una base de datos en las cuales se tiene que registrar ya a clientes identificados como VIP, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando esa persona llegue al establecimiento, quizás no pase mucho tiempo en espera o quizás se lo atienda más rápido, es decir, se le dé algún tipo de trato preferencial, ¿no? Por el hecho que es un cliente especial, es importante para la entidad, ¿no? Entonces, para ello se maneja el sistema del reconocimiento facial. Y bueno, por último, en el tema de la gestión de datos, ¿cómo se mejoraría eso? Ya con el sistema automatizado, ya básicamente todo se lo maneja remotamente, ¿no? El tema de las autorizaciones, qué personas se permite el ingreso, en qué horarios, etcétera, ¿no?
Y lo bueno de esto es que, como les mencionaba hace un momento, se maneja una plataforma de gestión centralizada, la cual se puede controlar de manera local o remota. Por ejemplo, un gerente del banco puede tener notificaciones en tiempo real cuando un cliente importante, por ejemplo, que tenga algún negocio importante con el banco, se apersone de manera presencial, ¿no? Entonces ese gerente automáticamente recibe la notificación y bueno, ya se puede tomar ya acciones para dar un trato preferencial a esa persona. Aquí vamos a ver cómo se trabajaría el tema de la solución en un ambiente real, en un entorno real, ¿no? Dentro de lo que es un banco o una cooperativa, como bien acá en Santa Cruz, ¿no? Perdón. Bueno, principalmente tenemos el tema del centro de seguridad, perdón, que sería la central de monitoreo, que tiene que tenerse, puede ser centralizada dentro del mismo banco o en una ubicación remota, ¿no? Eso se puede realizar debido a que el sistema puede ser escalable y puede trabajarse en diferentes sucursales. De eso no hay ningún problema. Pero tomando este ejemplo, se puede trabajar en el mismo establecimiento, el centro de seguridad. Uy, ay, perdón. Luego tenemos el tema de la vigilancia o la seguridad en exteriores, ¿no? Que por lo general lo que son exteriores, aquí me van a dar la razón seguramente todos, siempre el exterior es un ambiente o un entorno complicado. ¿Por qué? Porque a diferencia de un lugar que es en interiores, existen variaciones de las condiciones de luz. Es decir, dependiendo la hora del día, hay momentos en que el sol puede estar directamente eh, irradiando, se podría decir, luz solar al lente de la cámara, ¿no? Eso lo que hace es que las cámaras se encandilan y por lo general no visualizan correctamente lo que el área o el lugar donde están vigilando. Eh, Aparte, hay tipos de cámaras que se recomiendan para exteriores, pero siempre depende del lugar, ¿no? Que no tienen un lente amplio. Por lo general, las cámaras fijas de un solo lente tienen el ángulo que puede llegar máximo, dependiendo del modelo, desde los 90 hasta los 100 grados, ¿no? Pero eso es muy relativo. Uno tiene que verificar primero el modelo del equipo y en la ficha técnica tiene que indicar realmente que cubre ese ángulo. No todas las cámaras tienen el mismo ángulo de apertura, ¿no? Esto porque se los digo, porque en el código de las cámaras siempre existe el dato de la medida del lente que tiene, ¿no? Seguramente muchos han visto la medida de 3.6 mm, 2.8 mm, 6 mm, 4 mm, ¿no? Ese mm significa milímetros, que es la amplitud que abre el lente de una cámara. Como mencionaba, el lente de una cámara fija más abierto que existe es de 2.8 milímetros y lo máximo que llegar a cubrir es desde 90 a 110 grados como máximo. Pero eso hay que verificarlo siempre en la ficha técnica, porque puede haber modelos de cámaras que sea de 2.8 milímetros, pero máximo le cubren quizás 95 grados, 100 grados, ¿no? Eso es un dato que siempre hay que verificar, ya sea leyendo la ficha técnica del producto o consultándonos directamente a soporte técnico, ¿no? Que para eso estamos prestos a colaborarles. Y bueno, también en exteriores hay el siguiente problema. Seguramente igual lo han visto. Las cámaras convencionales, se puede decir, siempre a eso de las 6 de la tarde, más o menos, cuando ya la luz del día empieza a desaparecer, empiezan a ver en blanco y negro, ¿no? Es decir, cambian a visión nocturna. Por lo general, que vean en blanco y negro no es algo malo, ¿no? Cuando no se necesita vigilar una entidad financiera, que es muy importante, ¿no? A diferencia de quizás la calle de nuestra casa o la calle del condominio, etcétera, ¿no? Donde no hay un alto riesgo de que se puedan entrar a delinquir. Pero en un caso de un banco, siempre están en el ojo de la tormenta, como se puede decir, ¿no? Siempre hay malhechores que están analizando cómo robar. Entonces es por ello que la vigilancia en los bancos siempre es crítica. Para ello, lo que es la vigilancia en exteriores se tiene que tomar de la misma manera, como crítica.
Es por ello que existen cámaras que incluyen lo que es la tecnología Starlight. Y de hecho hoy en día ya existe lo que es la tecnología Dahua Full Color, que igual ya lo hemos tocado en un anterior seminario. Para aquellas personas que gusten verlo, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es la DigiTV. Este tipo de cámaras de exteriores que se ofrecen para esta solución, por lo general, siempre se utiliza de ultra gran angular, es decir, un lente amplio de por lo menos 180 grados para el exterior, y cámaras que tengan manejo de WDR real, ¿no? De 120 dB. Y bueno, también que incorporen lo que es la tecnología Starlight o Full Color. ¿Para qué nos va a servir esta tecnología? La tecnología Starlight, a diferencia del Full Color, maneja mejor lo que son las bajas condiciones de luz. Es decir, en exteriores generalmente, cuando se va la luz del día, como saben, hay las luces, por ejemplo, de la calle, las luces del propio establecimiento, puede ser, cualquier tipo de luz o iluminación que haya en exteriores. Este tipo de cámaras con tecnología Starlight aprovecha esa luz para seguir viendo a colores. Al poder seguir viendo a colores, entonces se puede tener mayor información de algún suceso que pase, ¿no? En la calle. Por ejemplo, si hubiese un atraco, un robo, una cámara que ve en blanco y negro, no vamos a tener más que la información de un vehículo, no vamos a saber el color, vamos a ver a las personas, pero no vamos a poder identificar correctamente quiénes eran, ¿no? No vamos a poder ver tonos de piel ni nada de eso. Entonces, por eso es bastante importante que cámaras que estén dentro de un circuito cerrado para banca, siempre se trate de obtener la mayor cantidad de información posible. En este caso sería utilizando las cámaras Starlight o Full Color. Y bueno, las Full Color ya prácticamente son superiores a las Starlight, ¿no? Que esas sí o sí ven 24/7 colores. Ok, otro punto crítico, además de lo que son exteriores, es la entrada al establecimiento, ¿no? ¿La entrada para qué? Porque siempre en el ingreso de una entidad financiera nos topamos con la recepción, ¿no? Que es en donde por lo general se pasan los clientes a pedir información, etcétera, ¿no? Que de hecho es un punto en el cual se puede implementar lo siguiente. Por ejemplo, cámaras que realicen un conteo de personas para, por ejemplo, llevar el control de aforo que se conoce, ¿no? ¿Qué es el aforo? Es que la cámara controla cierto número o cantidad de personas que estén dentro de un establecimiento o un ambiente, ¿no? Eso nos sirve, por ejemplo, bastante hoy en día con todo este tema del COVID. Las cámaras de conteo en 3 dimensiones que tiene Dahua, además de hacer el conteo de las personas, puede llevar el control del aforo interno. Es decir, si el banco, por ejemplo, tiene capacidad de 100 personas, como saben, actualmente el gobierno ha indicado que solamente se maneje el 60% de la capacidad, ¿cierto? Por el tema del distanciamiento social. Entonces, si entraban 100 personas, se puede configurar que este sistema únicamente permite el ingreso de 60 personas. Entonces, una vez el sistema detecta que ya hay adentro 60, automáticamente se puede usar un tótem como display, una pantalla o un monitor directamente también, para que la cámara le informe de manera visual y auditiva a los clientes que quieran entrar al banco en este caso, y les va a indicar que esperen que ya el interior del banco se encuentra a su capacidad máxima, ¿no? Eso se puede implementar también en los ingresos para bancos, justamente para respetar las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social, que hoy en día sirven bastante, ¿no? Para el tema de la disminución de casos positivos. Más que nada aquí en Santa Cruz, que estamos con unos picos muy altos, ¿no? Últimamente. Y bueno, además del tema del control de aforo y control de personas, se puede implementar también el tema del reconocimiento facial, como mencionaba anteriormente, ¿no? Utilizando una base de datos. ¿Para qué? Para que cuando venga una persona, que ya mencioné varias veces, que es un cliente VIP, automáticamente el sistema reconozca quién es y envía una notificación a las personas quizás encargadas de atender a ese cliente e incluso al mismo gerente, ¿no?
¿Para qué? Para que bueno, el establecimiento esté pendiente de que ese cliente, que es importante, no tenga una mala experiencia dentro del banco, ¿no? Ok, bueno, tenemos también otra área que es bastante importante de vigilar, que es el vestíbulo. El vestíbulo generalmente es esa zona de espera, ¿no? Donde los clientes cuando ingresan al banco tienen que esperar su turno para ser atendidos. Normalmente ese tipo de ambientes es bastante amplio, ¿cierto? Por lo cual se tiene que tener mayor control porque van a haber muchas personas en un solo lugar aglomeradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ese tipo de situación también se puede usar la cámara que les mencionaba de control de aforo. ¿Por qué? Porque además de la función de aforo, tiene una segunda funcionalidad que es detectar, o perdón, mandar alertas cuando una persona está a menos de 1,5 metros de otra persona. Esa es una función nueva que ha lanzado DAFA recientemente, pero que con una actualización de firmware lo va a tener un modelo de cámara que tenemos en DigiCorp, ¿no? Más adelante lo voy a mostrar. Pero básicamente es eso. La cámara puede controlar la distancia entre las personas que están dentro del establecimiento. Entonces eso ayuda bastante también para vigilar que las personas no se estén pegando mucho unas a otras, ¿no? También como apoyo a estas zonas que son amplias, como ser vestíbulos, áreas de espera, etcétera, e incluso ¿no? la parte de asesoría o cajas, ya para ese tipo de ambientes, como ya es muy amplio, para tampoco llenar la oficina de cámaras, se utiliza lo que se conoce como las cámaras ojo de pez, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Básicamente las ojos de pez tienen un ángulo de 360 grados, es decir, 180 en vertical, 180 en horizontal, lo cual nos da un efecto de visión en 360 grados, ¿no? Que de hecho se puede usar en diferentes tipos de vistas, igual, para tener una imagen inmersiva en un ambiente. Y bueno, otro punto crítico en cualquier establecimiento es el área de cajeros. El área de cajeros, ¿por qué? Porque por lo general siempre está fuera del banco o está a un costado, ¿no? No está directamente involucrado dentro de lo que es el banco en este caso. En ese tipo de lugares, por lo general, y me imagino que muchos lo han visto, hay cámaras que generalmente enfocan directamente a la persona y cámaras que vigilan el entorno, ¿no? O el ambiente del cajero automático. Si bien es un apoyo tener ese tipo de cámaras, que hoy en día sí lo hay, pero simplemente son para una vigilancia que se puede decir para reaccionar luego de un evento, ¿no? No sirven para prevenir o para hacer un sistema de persuasión ante amenazas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema de inteligencia que maneja hoy en día Dahua, al poder hacer un estudio o análisis del comportamiento de las personas que están dentro de determinados ambientes, el sistema puede lanzar alertas inmediatas antes de que suceda un hecho. Por ejemplo, si hay una persona que está retirando dinero y hay otra persona que está, por ejemplo, con movimientos sospechosos, está queriendo mirar quizás la clave de la tarjeta, eh, quizás está con intenciones de agredirla, de asaltar, etcétera. El sistema puede determinar si esa persona es una persona sospechosa y automáticamente genera una alerta, ¿no? Que se le envía directamente a las personas de seguridad en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para que se reaccione antes de que suceda el hecho. Es por ello que con este sistema lo que se trata de hacer es evitar los riesgos de seguridad tanto de robos, atracos y tener un sistema de monitoreo integral, ¿no? Más allá de solamente tener cámaras para luego que sucedió un hecho, se pueda ver quiénes fueron. Y por último, dentro de un banco se tiene el área de transacción de efectivo o el área de cajas, ¿no? Que es donde generalmente ya es donde se mueve el mayor flujo de dinero que entra y sale del banco, ¿no? Debido a que esto también es un área crítica dentro de un establecimiento financiero, se necesita cámaras que permitan identificar rostros a detalle, ¿no? Es decir, que tengan alta definición. Que además de vigilar y capturar el rostro del cliente, se pueda vigilar también
el manejo del dinero interno, ¿no? Me imagino que todo el mundo ha visto que encima de los cajeros siempre hay una camarita, ¿cierto? Esas cámaras son cámaras profesionales con lentes especiales. Ese tipo de lentes permiten ver a detalle, por ejemplo, el tipo de billete que está recibiendo el cajero, e incluso pueden servir de, de apoyo o evidencia para evitar lo que son problemas, ¿no? Quizás el cliente cuando retira el dinero contó mal y después regresa para hacer un reclamo y a veces, muchas veces por un apuro o por presiones o factores externos, a veces los clientes llegan bastante molestos, ¿no? Y bueno, al ver que quizás fueron engañados recibieron menos dinero, etcétera, uno puede llegar a estrellarse directamente con las personas, ¿no? Más allá de que sea el comportamiento de uno como ser humano. Pero pueden llegar a darse este tipo de situaciones. Para ello es que estas cámaras sirven justamente para servir de apoyo para evitar disputas, problemas, discusiones directamente con la entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo queda grabado y almacenado, ¿no? Se va a tener el rostro de la persona, qué día fue, el horario, cuánto tiempo estuvo en el lugar, y se va a tener el video de la cantidad de dinero que retiró o se le entregó, eh, etcétera, ¿no? Para tener todo ese apoyo directamente en una evidencia visual. Ok, como vimos, estos serían los principales puntos críticos dentro de un establecimiento o entidad financiera que hay que eh, cubrir, se puede decir, ¿no? Vamos a empezar primeramente por exteriores, que en este caso serían dentro de los escenarios de aplicación. Eh, me olvidaba hace un momento comentarles, estimado, pueden ir haciéndome sus consultitas en la parte de preguntas mientras vamos avanzando y al final de la presentación voy a responder todas las preguntas que me vayan haciendo. Bueno, si tienen preguntas tanto de este tema como de otros, igual pueden realizarlas sin ningún problema. Ok, continuamos. Como mencionaba, el escenario que hace rato mencionábamos de exteriores, en este caso, como es una entidad financiera que va a tener no solamente el ingreso al banco, sino se tiene área de parqueos, etcétera, siempre se recomienda usar cámaras multilente o cámaras de ángulo panorámico, que en este caso es el modelito que vemos en pantalla. Uy, perdón. Este de acá. Hay tanto en cámaras tipo bala, como la que estamos viendo aquí, como en cámaras tipo domo. Eso depende qué tipo de estética se quiera manejar en un establecimiento, ¿no? Por lo general se utilizan estas tipo bala. ¿Por qué? Porque la forma sirve bastante para persuadir a las personas que quieran hacer algún delito que hay vigilancia en el lugar, ¿no? Por eso se llaman bala este tipo de cámaras, por la forma alargada y su capacidad de persuadir a la gente. A diferencia de una cámara domo, las balas no pasan desapercibidas. Las domos sí, porque se pueden incluso confundir con luminarias, etcétera, no uno por la forma que tienen, pero generalmente se recomiendan este tipo de cámaras exteriores, como mencionaba. Primeramente, para garantizar lo que es la seguridad de la propiedad y el personal del cliente, ¿no? Fuera del banco, como lo que vemos ahí en imágenes. Puede ser que el cliente llegue en su bicicleta, en su moto, en su vehículo, etcétera, ¿no? Entonces la vigilancia va a cubrir cuando el cliente llegue y deja su vehículo afuera, ¿no? Justamente para ser robado por delincuentes. Como vemos en el ejemplo en la fotografía inferior, la cámara de 180 grados cumple justamente esa amplitud de 180 grados en exteriores, ¿no? Este tipo de cámaras siempre se recomiendan que estén por lo menos a unos 5 metros, 6 metros de altura. ¿Para qué? Para tener esa visión tan amplia que vemos ahí en la imagen, que nos permite cubrir básicamente toda la calle y la avenida, ¿no? A mayor altura se tiene mayor campo de visión o cobertura. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, cuando la cámara está en bajas condiciones de luz. Las cámaras, que en este caso son Starlight, como ven ahí es de noche, pero está aprovechando lo que es la luz de las luminarias de la calle. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de cámara ya en una vista al vivo. No sé si alcanzan a ver el video, el movimiento.
Ahí, por ejemplo, si no me equivoco, ya es tardecito. Por ejemplo, son las 6:20, que es por lo general cuando se está ocultando el sol, lo que les mencionaba, ¿no? Ya a esta hora más o menos ya hay poca luz de día y las luces de la calle es lo que alumbra, ¿no? Como ven acá, la cámara para ese video se la puse a una altura no más de 1,60 m, 1,80 m debe estar, y por tanto se limita su campo de visión, pero es de 180 grados, como pueden observar. Dependiendo el lugar, el ángulo que se la ubique, van a tener una buena cobertura, ¿no? Ahí vemos que se ve a colores y lo que está aprovechando en este momento es la luz de ese poste de alumbrado público que está al frente. Ok, eso en el tema de cuando necesitamos una cobertura completa con un ángulo amplio, ¿no? Pero también van a haber zonas específicas en cualquier establecimiento, siempre hay, en las cuales, por ejemplo, pueden ser el área de parqueo VIP o de gerentes, etcétera, ¿no? Que se necesita sí una cámara dedicada. Para ese tipo de situaciones sí se recomienda el uso de cámaras 4K. ¿Para qué? Para tener un buen desempeño performance y que se pueda obtener una calidad de imagen en alta resolución. Por lo general, estas cámaras que son de lente fijo tienen un margen máximo de 15 metros, es decir, desde el lente de la cámara hasta el objetivo, que en este caso sería un rostro o el número de una placa, no tiene que superar esa distancia de 15 metros. Si se cuenta con una cámara varifocal, recién se puede ampliar esa distancia. Esto por favor ténganlo muy en cuenta porque he visto muchas veces que los clientes confunden el dato del infrarrojo con la capacidad de visión de la cámara. Eso está equivocado. Cuando ustedes compran una cámara les indica IR 30 metros, digamos, IR 80 metros, IR 50 metros. Pero eso simplemente es IR, infrarrojos, es decir, la luz que va a emitir la cámara va a llegar a la distancia que le está indicando. No es que la cámara va a llegar a ver a esa distancia. Eso es un detalle bien importante que tienen que considerar, por favor. ¿Cómo vamos a saber la distancia máxima que una cámara puede llegar a cubrir para identificar, por ejemplo, un rostro o una placa, como vemos acá en el ejemplo? Ese dato se encuentra dentro de la ficha técnica del producto en la sección o en la opción que se llama DORI, que es la regla DORI básicamente. DORI viene de un conjunto de siglas, se puede decir, como es detectar, observar, reconocer, identificar. A eso se le llama como DORI. Detectar básicamente es lo que va a ver la cámara a 60 a 50 metros, ¿no? ¿Lo va a detectar? Sí. ¿Se lo va a poder identificar? No. Para eso está el parámetro de identificar, que es el que tenemos que utilizar para poder seleccionar una cámara, ¿no? Como vemos acá, el parámetro máximo con cámaras 4K son 15 metros. Ya si usamos cámaras de 2 megapíxeles, eso se va a reducir, ¿no? Cámaras de 4, lo mismo. Las cámaras de 4, si las de 8 ven 15 metros, las de 4 megapíxeles llegarían a ver unos 7 metros y medio más o menos. Y las cámaras de 2, máximo de 3 a 4 metros. Esos son los márgenes para identificar rostros o placas, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, también hay otro tipo de cámaras, como mencionaba, con lentes varifocales, que ya serían, por ejemplo, PTZ. Las PTZ sí pueden llegar a ver más de 20 metros, con tranquilidad, porque tienen lentes que tienen un zoom óptico de 25x, de 30x, 31x. Incluso hay unas de lente más potente que son de 44x. Esas ya no ven metros, ven kilómetros, pero también el costo se va elevando, ¿no? Dentro de los 40 metros, una cámara de lente fijo puede llegar a identificar características de la apariencia física de la persona y el vehículo, que esta es una característica propia de lo que son los productos de la línea Hisense y Wismind, para aquellas personas que hayan visto ese seminario web que dictamos hace tiempo. Es decir, el sistema cuenta con una tecnología de inteligencia artificial basada en un algoritmo de aprendizaje profundo
que lo que hace es reconocer la forma o la figura de una persona y la de un vehículo. Ojo que cuando hablamos de vehículo no solamente estamos hablando de un coche, estamos hablando también de motocicletas o bicicletas. El sistema puede identificarlo. Pero ojo, mucho ojo, las cámaras de 4 megapíxeles tienen un parámetro máximo para poder identificar ese tipo de personas o vehículos de 40 metros. Ok, ya ingresando al banco, nos topamos con lo que mencionábamos hace un momento, el tema de las cámaras que cuenten con WDR, ¿no? El WDR, a diferencia de las otras tecnologías que estaba mencionando, como son las Starlight y Full Color, el Wide Dynamic Range o WDR, como se conoce, perdón, sirve para poder hacer una compensación de luz en un ambiente que se encuentra a contraluz. Por ejemplo, aquí vemos, cuando se tiene una cámara que no utiliza WDR, pueden ver al lado izquierdo que la luz que viene del exterior, como es más fuerte, la cámara le da prioridad y por tanto deja de vigilar lo que es el interior. Por ejemplo, ahí vemos una persona, sí, pero no sabemos quién es porque no estamos viendo su rostro. Para ello se utiliza el WDR. Al encenderlo, como ven, hace una compensación de luz del exterior con el interior. ¿Para qué? Para darle mayor iluminación al interior, lo que nos permite tener una identificación con mayores datos, en este caso del rostro de la persona, qué tipo de ropa tenía, qué colores, ¿no? Para poder saber quiénes están ingresando, en este caso, al establecimiento. Es por eso que es bastante importante que cuando se tengan este tipo de situaciones en ingresos, se opte por cámaras con WDR. Ojo, esto no solamente se queda para la aplicación en bancos, esto se lo pueden aplicar en oficinas, en condominios, en cualquiera de ese lugar que tienen ese tipo de situación de contraluz. Y bueno, también se tiene que trabajar para este tema del banco, el tema del reconocimiento facial que mencionábamos, ¿no? El reconocimiento facial para ayudar a mejorar el servicio de las personas, en este caso, ¿no? De los clientes VIP o personas que se considere importantes para el banco. Ok, bueno, ya hemos visto lo que es la vigilancia de exteriores, ya hemos visto la vigilancia que se necesita para el control de ingresos, y ahora vemos el tema del control del vestíbulo que mencionábamos hace un momento. Las áreas del vestíbulo generalmente es el punto más caliente, se puede decir, de un banco, ya que es donde las personas entran y se quedan por un lapso de tiempo esperando a ser atendidas, ¿no? Esto requiere principalmente detener para evitar cualquier tipo de situación dentro del banco, que la cámara pueda vigilar lo que son los rostros, ¿no? Con un nivel de detalle elevado. También para ese tipo de soluciones, lo que mencionábamos, se recomienda las cámaras tipo ojo de pez. Hay cámaras tipo ojo de pez 4K e incluso de 12 megapíxeles, con una vista general de 360 grados, como vemos aquí en el ejemplo. ¿Cómo se vería esta cámara en una aplicación real? La podemos ver acá, por ejemplo. Como ven, cuando se realiza un zoom dentro de la imagen que se está visualizando con la ojo de pez, se puede tener un efecto como de inmersión. Como pueden ver ahí, es como que si tuviéramos varias cámaras enfocando en diferentes ángulos. Esto ayuda a que no tengamos puntos ciegos y ayuda también a que la cámara pueda llegar a ver a detalle el rostro de una persona que está esperando, por ejemplo, en el vestíbulo o en el lobby, ¿no? Y podemos tener ese nivel de detalle dentro de ese tipo de ambiente. Es por ello que lo que les mencionaba se recomienda bastante. Y de hecho, los ojos de pez también se pueden utilizar con el fin de identificar zonas calientes, es decir, las zonas dentro del establecimiento o el banco en las cuales hay mayor flujo de personas, ¿no? ¿Para qué? Para que quizás se pueda implementar apoyo, por ejemplo, del tema de marketing para promocionar créditos, para promocionar préstamos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa zona se concentra el mayor flujo de personas dentro de ese lugar.
Entonces, eso se puede utilizar a favor del banco para generar ese tipo de reportes y utilizarlos a su favor, ¿no? Es por eso que sirve bastante obtener ese tipo de información. Bueno, una vez ya ingresamos al banco, ya pasamos el área de espera o el lobby, pasamos al área de la zona de transacciones o la atención en caja, que les mencionaba, ¿no? Es un punto bastante crítico. No solamente por el flujo de dinero que hay ahí con los clientes, sino que es el punto más, se puede decir, peligroso, porque cuando entran a robar un banco, directamente a dónde van, a los cajeros, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder sustraer todo el dinero posible directamente de caja. Es por eso que estos sistemas, en este caso las cámaras profesionales, tienen lo que se llama entradas y salidas de alarma y también cuentan con entradas y salidas de audio. ¿Para qué? Para que la imagen que está viendo, en este caso el cajero, que aquí lo vemos, pueda tener una vista directa del rostro de la persona que está atendiendo y el flujo de dinero que va a trabajar sobre la mesa, ¿no? Se puede trabajar también directamente con sistemas de audio como este que vemos en pantalla. En Dahua ya no lo están produciendo, pero se puede utilizar cualquier otro sistema que ustedes tengan o conozcan en el mercado. De hecho, en Digicorp tenemos uno similar que es completamente metálico, pero este es de la línea Vicom, ¿no? Pero igual funciona por el tema de que tiene una salida de audio de tipo RCA, ¿no? O mini jack, perdón. Nuestra cámara, que en este caso es una profesional, tiene ese tipo de entrada. Entonces se puede utilizar. Ahora, el tema del botón de pánico sirve justamente cuando se identifica que hay una persona que va a asaltar el banco, ¿no? Ese ejemplo que tenemos en pantalla es, como menciono, un ejemplo. Puede ser un botón manual, o sea, una botonera, pero también puede utilizarse un botón de pie, que sería lo más práctico y lo más lógico, ¿no? Porque cuando un delincuente llega a caja, lo primero que hace es encañonar al cajero para que no haga ningún movimiento brusco, ¿no? Pero el cajero, como está sentado, directamente puede accionar con el pie algún tipo de alerta, utilizando un botón de pie, como menciono. Entonces, automáticamente el sistema va a lanzar la alerta que va a alertar al centro de monitoreo para que se pueda tomar las medidas correspondientes, ¿no? E incluso se puede utilizar esa alarma para vincularla con un sistema de monitoreo de alarmas específicamente para quizás llamar a la policía directamente o a una entidad que esté dando el tema de seguridad al banco, ¿no? Que por lo general creo que trabajan de esa manera. Entonces, el sistema, como ven, viene equipado para tener todas las medidas de seguridad ante este tipo de situación. Aquí también se puede usar lo siguiente, adicionar a la cámara profesional que se tiene sobre la cabeza del cajero siempre. Se puede usar una cámara pinhole. Las cámaras pinhole son estas camaritas tipo espía, son pequeñísimas, que se pueden esconder detrás de una cajita, un cuadro, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el lente de estas cámaras son como la punta de un lapicero prácticamente, pero tienen resoluciones de 2 megapíxeles, como podemos ver en la imagen, y lo cual nos brinda una calidad de video bastante buena para tenerla de evidencia, ¿no? Eh, el sistema también maneja esta función que se llama imagen sobre imagen, que es justamente esto de acá. Cuando el cliente llega a caja, se puede montar la imagen de una cámara pinhole sobre la imagen de la cámara profesional. ¿Para qué? Para tener ese doble control y verificación, ¿no? De la persona que se está atendiendo. Ok. Tenemos acá otra zona. Perdón, se me secó un poco la garganta. Ok. Que es la zona de los cajeros o los ATM, ¿no? Esto, como mencionábamos, es un punto también bastante crítico, porque puede llegar a darse el caso de asaltos, secuestros, atracos directamente a este punto cuando las personas están retirando sumas altas de dinero. Es por ello que cuando se tiene, por ejemplo, ese tipo de situaciones, están las cámaras
que permite el análisis del movimiento de las personas o del comportamiento, ¿no? Que son estas de acá. Y las cámaras pinhole, que son esta cámara pequeñita de acá, no sé si alcanzan a ver, al lado de ese módulo blanquito. Esa pinhole, por lo general, va directamente instalada en el cajero automático, ¿no? Que enfoca al rostro de la persona que está realizando la transacción. Que también sirve para controlar esto que se conoce como anti-skimming. Una traducción directa de skimming al español no existe, pero básicamente quiere decir cuando una persona está queriendo alterar o vulnerar el sistema. Por ejemplo, en los cajeros automáticos, cuando hay una persona, por ejemplo, que quiera poner un teclado falso, pegatinas publicitarias al cajero o un lector de tarjetas falsas para clonar las tarjetas de débito, automáticamente el sistema, como lo está vigilando constantemente, va a detectar que esa persona está realizando movimientos indebidos en el cajero que no son propios de una persona que retira dinero. Entonces, al identificar ese tipo de comportamiento, el sistema lanza la alerta que mencionábamos y de hecho puede generar una alerta auditiva en ese momento o directamente generar una alerta silenciosa, cosa que el sujeto cuando esté realizando su manipulación simplemente va a ver llegar policías directamente, ¿no? Para evitar que la persona huya o escape del lugar. Para eso es que se utiliza esa función de ATM skimming que se conoce, ¿no? Luego tenemos también el análisis facial que ya veníamos mencionando, que es para enviar las alarmas automáticas si se detecta fenómenos excepcionales, como por ejemplo anormalidades en el rostro, es decir, si hay una persona que está retirando dinero y se acerca a otra con el rostro cubierto, con gafas, con gorra, con máscaras, ¿no? El sistema automáticamente va a detectar que es un sospechoso porque está cubriéndose el rostro. Entonces, de igual manera genera la alerta, ¿no? Entonces, como ven con esta solución, tenemos cubierto por completo la zona o el área de cajeros automáticos. Ojo que esta solución puede trabajar tanto en interior, en ese tipo de lugares donde están los cajeros dentro de una sala, como los cajeros que están en exterior, ¿no? Es decir, esos cajeros que están en la calle, en un ambiente pequeño, también funciona. Ok, aquí tenemos el tema del centro de seguridad o la central de monitoreo, ¿no? Que es básicamente ya el cerebro de todo este sistema. Aquí principalmente tiene que ir montado el sistema central, que en este caso sería un servidor DSS 7016. Actualmente ya se tiene la versión S2 o de segunda generación de estos tipos de servidores, que sería el DSS 7016-DR-S2, ¿no? Que viene ya con este sistema, con todas estas bondades que estoy mencionando. Como mencionaba, es el núcleo del sistema o del circuito cerrado, que gestiona, visualiza, reproduce y controla todas las operaciones. Es decir, que con este sistema vamos a poder manejar clientes u operadores que van a poder estar a cargo de diferentes áreas, quizás diferentes sucursales, y este se encarga de mantener el sistema en funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Este sistema tiene una función bastante interesante, que lo que hace es evitar justamente un fallo crítico del sistema. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el servidor principal llegase a tener una avería o se llegase a dañar? Automáticamente la comunicación, el tema de analíticas y etcétera, etcétera, que vimos a lo largo de la presentación, se detiene, ¿no? Deja de funcionar. Y eso es bastante crítico porque eso no puede llegar a suceder dentro de un establecimiento o una entidad financiera. Es por ello que los servidores Dahua manejan un sistema o modo de funcionamiento llamado maestro esclavo o conocido también como N+M. Esto lo que hace es que el sistema se maneje o se gestione de manera unificada, ¿no? Para evitar justamente esos cortes o lapsos de fallas del sistema donde no haya recopilación de información. Otro punto y dato importante es que los NBRs en lo que es la marca Dahua existe una línea de productos bastante amplia.
Hay soluciones tanto desde 4 cámaras, que es la más pequeña, hasta 256 canales. E incluso se puede escalar más. El sistema, por ejemplo, del DSS 7016 puede llegar a controlar hasta 1000 cámaras. Hay modelos que llegan hasta los 2000 por servidor y se puede trabajar, como vimos ya, en el sistema maestro-esclavo y se pueden tener varios servidores, ¿no? Es decir, que podemos escalar a quizás más de 5000, 6000 cámaras sin ningún problema. Para que lo tengan muy en cuenta, ¿no? Que dependiendo la dimensión de un proyecto, la cantidad de cámaras que se necesita, se tiene que dimensionar los servidores que se van a ocupar, ¿no? Y no solamente los servidores de administración, también los servidores de almacenamiento, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Justamente el almacenamiento de red es una línea de productos imprescindible, ¿no? Como vemos acá, porque es el que se va a encargar del almacenamiento de información. Es decir, este servidor es el que se va a encargar de almacenar los datos e información que se manejen dentro de la entidad bancaria. Es por ello que es un punto vital para que este sistema funcione, ¿no? Otro punto importante, por si se llega a tener una solución amplia, además, por ejemplo, de 100 cámaras, 50 cámaras, ¿no? Que ya eso ya es una solución macro. Ya eso no se puede vigilar con una sola pantalla, ¿no? Por más que sea de 50 pulgadas, no se puede, porque son demasiadas cámaras. Y también ya le queda grande para un solo operador, ¿no? Es por ello que existen las soluciones para centros de monitoreo o centrales de monitoreo, conocidas como sistemas o centrales de monitoreo con sistemas de video wall, que es esta fotito justamente que vemos acá. Un video wall básicamente está compuesto por pantallas, como vemos acá, en diferentes configuraciones o matrices, que vendrían a ser sistemas 2x2, sistemas 3x3, hay 4x4 e incluso puede crecer más. Eso depende del alcance que nuestro cliente necesita o quiere tener, ¿no? Básicamente, un sistema de video wall sencillo generalmente es de 2x2, es decir, de 4 pantallas. Para ello existen decodificadores que se encargan de la administración de las señales de video para proyectarlas en esas 4 pantallas. Hoy en día ya ese tipo de decodificadores manejan resoluciones en 4K, ¿no? Que ya es un requisito fundamental para soluciones empresariales o de alta envergadura, como vemos en este caso. También en el tema de pantallas, Tahoe tiene una amplia variedad, es decir, hay de varios tipos, hay de varios precios, de varios tamaños, de varios modelos o tamaños de bisel, etcétera, ¿no? Para los cuales se puede implementar en estas soluciones. Hay, por ejemplo, tienen que tener muy en cuenta cuando se monta este tipo de sistemas que una pantalla comercial, se puede decir, una de las convencionales, como ser LG, Samsung, Sony, hay otras marcas, Skyward, etcétera, ¿no? Que venden monitores o pantallas o televisores, mejor dicho, que son televisores, no son monitores. ¿Se pueden utilizar? Sí, se pueden utilizar, pero tienen que tener muy en cuenta que esas pantallas que son de uso doméstico, porque son televisores, están fabricadas para trabajar cierto periodo en el día solamente. No están diseñadas para trabajar 24/7, que es lo que necesita una central de monitoreo. Bueno, ¿qué sucede cuando se utiliza una pantalla de estas domésticas en una central de monitoreo? ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. ¿Le va a durar mucho tiempo? No creo. ¿Por qué? Porque generalmente los paneles que utilizan este tipo de televisores no están diseñados para tener una imagen estática todo el tiempo, que es lo que las cámaras de hecho van a hacer. Si alguna persona aquí ha visto este tema o este efecto del quemado de panel que se conoce, es cuando la tele o el televisor en este caso está encendido mucho tiempo por un tiempo prolongado con una imagen estática. Esa imagen se llega a prácticamente tatuar en el panel, es decir, se quema la forma. Por ejemplo, si apago la tele, voy a seguir viendo la forma del lugar que ha estado vigilando la cámara. No sé si me compraron esta parte. Eh, es porque son paneles de uso no continuo. Entonces, Dajo así tiene las soluciones para pantallas de video wall, que son monitores y monitores de video wall de tipo LCD,
que son de uso 24/7. Bueno, eso tienen que considerarlo también. Perdón. Ok, en el tema de monitores hay desde 46 pulgadas hasta 55 pulgadas, dependiendo del tamaño de video wall que quieran trabajar, ¿no? Ok, vemos acá cómo va a ser la arquitectura o la topología del sistema, cómo es que se va a trabajar y administrar, ¿no? Aquí vemos las diferentes áreas que hemos estado analizando, como ser la zona de exteriores, ingresos, el lobby, el área de caja, la oficina o la central de monitoreo y el área de cajero. Principalmente, como este es un sistema completamente IP, básicamente se requiere una conexión por switches hacia un switch central o principal, ¿no? Esto, dependiendo de la cantidad de equipos que se involucran en esta solución, va a llevar a utilizar diferentes tipos de equipamiento, ¿no? Pueden ser switches simplemente de cable UTP, ¿no? Con RJ45, categorías 5 o 6, puede darse el caso. Pero si ya se habla de una solución ya más grande con mucho equipamiento, siempre se tiene que ver la forma de trabajar ya con switches conectados por fibra óptica. ¿Por qué? Porque cuando la cantidad de información supera ciertas capacidades de los equipos de distribución, que en este caso serían los switches, se tienen que trabajar con velocidades ya no 10-100, 10-100, ¿no? Que por lo general es con lo que se trabaja, tienen que ser gigabit. Para ello se ocupan lo que son los media converter o switches que manejan puertos SFP de fibra óptica, ¿no? Ojo también que se tiene que tener un switch central o un switch que condense información. Los switches servidores o centrales son muy distintos a los switches de integración, que son los que generalmente se usan. ¿Por qué? Los switches de integración tienen un ancho de banda limitado para transmitir itinerancia de datos, ¿no? Eso tiene que considerarlo también. Si se va a tener un switch central donde va a llegar toda la información, se tiene que considerar que ese switch tenga la capacidad de manejar toda esa información que se le está conectando. Y bueno, hoy en día también, como saben, hay diferentes instituciones bancarias que tienen todo un sistema de vigilancia, pero analógico, ¿no? Y de hecho son cámaras antiguas en algunos casos que he visto, que siguen al día de hoy funcionando. Por un tema quizás de equipamiento que se ha hecho una inversión, etcétera, no los quieren cambiar, pero quieren actualizar, por decirlo así, el sistema de monitoreo, ¿no? ¿Se puede realizar? Sí, se puede realizar. Simplemente ya hay que utilizar sistemas híbridos, como serían los XBR, ¿no? Para utilizar cámaras análogas y transformarlas mediante el decodificador, que en este caso sería un XBR, a una señal IP directamente. Ok, ¿qué tipo de tecnologías es lo que va a entrar en esta solución bancaria? Principalmente, como vimos, lo que es el sistema de videovigilancia o circuito cerrado, ¿no? Es decir, las cámaras. Luego se tiene un sistema de alarmas. Luego se tiene un sistema de intercomunicadores o videointercomunicadores que se puede utilizar tanto en zonas de ingresos, parqueos, si se tiene parqueo en el banco, y un sistema de controles de acceso para permitir el acceso en diferentes áreas. Se puede utilizar también. Ojo, sí, todo en la marca Dahua, ¿no? Para que sea una solución unificada. Y bueno, los servidores que van a ser los encargados de la administración y el uso de este tipo de equipamiento sería básicamente un NVR con la capacidad de las cámaras que se vayan a trabajar dentro de la solución. Segundo, se necesita un servidor de almacenamiento. ¿Por qué? Porque al ser una entidad financiera necesita un almacenamiento grande, que por lo menos es un año de información, ¿no? Eso lo deben saber bien muchas personas. Hay una entidad que regula justamente que un banco cuente, la ASFI, perdón, la ASFI controla que los bancos siempre cuenten con por lo menos un año de respaldo de información. Bueno, y un año de información es imposible que un NVR solito llegue, ¿no? Y mucho más si se le va a cargar varias cámaras.
Para ello es que se utilizan ya los servidores de almacenamiento que se los conoce como EBS, ¿no? Son sistemas de almacenamiento masivo. Luego se trabaja con los servidores ya principales, que son los conocidos DSS 7016 o plataformas DMS, que son ya las cuales se van a encargar de la gestión de todo el sistema, ¿no? Siempre hay un principal maestro y un esclavo. Bueno, ¿cómo es que funciona esto? Vamos a verlo un poquito más a detalle más adelante. Pero básicamente se necesitan dos servidores, como mínimo, para utilizar un servidor de respaldo y evitar que el sistema colapse por completo. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Por lo menos para una solución grande tienen que considerar siempre dos servidores maestros o dos plataformas BMS, por así decirlo. Y bueno, si se va a usar el sistema de video wall, como vimos ya, se tiene que tener un controlador o decodificador y bueno, el sistema de video wall como tal, ¿no? Con la cantidad de pantallas que se necesite. Y bueno, ¿cuáles son las tecnologías clave que llevan al éxito de esta solución? Principalmente son las siguientes, son cuatro. La primera, el tipo de compresión que se utiliza para el almacenamiento y la transferencia de datos. ¿Por qué vemos aquí solamente H265 y H264 Plus? Esto es debido a que el H265 ya está siendo mayormente utilizado hoy en día. Bueno, y aquí yo no menciono el H265 Plus, ¿por qué? Porque muchas veces hay sistemas que los cuales se utilizan, por ejemplo, que no cuentan con ese tipo de compresión. O el cliente, en este caso, no está trabajando con una marca de cámaras por completo, no está realizando mezclas con diferentes fabricantes. Entonces, es por ello que lo que es la compresión H265 Plus, que es más completa, o perdón, que comprime más a diferencia del H264 o el H264 Plus, muchas veces ese tipo de compresión no la soportan algunos equipos y por tanto no se pueden utilizar, ¿no? Es por ello que generalmente se utiliza todos los equipos con H265 Plus, principalmente. ¿Y en qué nos ayuda esto? A diferencia del H264 Plus, que optimizaba aproximadamente en un 60-70%, el H265 ya optimiza el consumo de datos y ancho de banda hasta un 90%. Es decir, que por más que ocupemos cámaras 4K que generan un ancho de banda grande, al usar esa compresión de video vamos a disminuir el consumo tanto de la red como del consumo de datos en nuestro sistema de almacenamiento de discos duros, ¿no? Y es por eso que esto hace que el sistema sea completamente, se puede decir, rentable, ¿no? Para que no salga demasiado excesivo. Porque si seguiríamos trabajando con las compresiones estándar como H264 o H264 Plus, si en un inicio, por ejemplo, necesitáramos dos servidores con H265, utilizando las compresiones antiguas, que es H264 o H264 Plus, vamos a utilizar 6 servidores y eso hace que se encarezca la solución. Es por ello que se recomienda generalmente el uso de H265, ¿no? Justamente para proteger mejor el tema de la inversión y ser un facilitador importante para la vigilancia de ultra alta definición, ¿no? Esto es lo que lo hace accesible y que tenga un costo razonable. El tema de la compresión es muy, muy importante. Y bueno, tenemos también la tecnología que es la que básicamente hemos estado hablando todo el tiempo, que es el plus de video que tiene, ¿no? Ese plus de video en este sistema lo que hace es poder identificar no solamente como lo que mencionábamos del comportamiento de las personas, lo que hace es capturar atributos de una persona. ¿Cuáles son esos atributos o características? Primeramente, el sistema puede identificar la parte superior y la parte inferior del cuerpo de la persona. Es decir, cuando detecta la parte superior, el sistema nos puede indicar qué tipo o color de ropa tenía puesto, si era blanco, azul, etcétera, no negro. Y en la parte inferior lo mismo. Con eso nos está dando cómo estaba vestida la persona. Segundo, con el algoritmo de aprendizaje profundo que mencionaba que tienen las cámaras, pueden juntar diferentes rasgos o atributos faciales, como ser el tema de la edad, el género, el estado de ánimo,
si la persona trae mascarilla, si no trae mascarilla, si usa lentes, si no usa lentes, si tiene barba, si no tiene barba, etcétera, ¿no? Son diferentes atributos que el sistema los va a ir almacenando junto con el rostro de la persona. ¿Para qué? Para que a futuro, cuando suceda algún inconveniente o imprevisto, todos esos atributos estén adjuntos al rostro de esa persona, ¿no? Ok, el escenario de aplicación de esta función de Video Plus es principalmente el uso del reconocimiento facial, ¿no? ¿Y cómo es que funciona? Para la aplicación, lo que mencionábamos como reconocimiento VIP, cuando este tipo de clientes o personas llegan a la sala de negocios, el administrador o el gerente en este caso puede ser notificado rápidamente con un mensaje push al celular, ¿no? O también en su computadora, si así lo tiene configurado. ¿Para qué? Para que sepa cuándo esta persona ha ingresado al establecimiento. Básicamente funciona de la siguiente manera. Se utiliza una cámara con el sistema de reconocimiento facial. Bueno, también se puede utilizar las cámaras que no tengan reconocimiento facial, pero se tiene que tener un equipo ONVR con la característica que maneje base de datos y tenga el tema de inteligencia artificial. Esas dos maneras hay, ¿no? Una vez se hace la detección del rostro, el sistema lo que hace es un filtrado y un modelado de las texturas, ¿no? Del rostro que ha capturado. ¿Para qué? Para que posteriormente se haga una comparación con la base de datos almacenada en este caso en el sistema. Puede ser en el NVR directamente o en el servidor. Al hacer la comparación, cuando se encuentra un 90% de precisión o de exactitud, automáticamente lanza lo que es la notificación al smartphone o a las plataformas con las que se tenga configurado, ¿no? Es ese el tipo de funcionamiento que tiene esta tecnología. ¿Cuáles serían los análisis de las ventajas y el valor agregado que se le da al cliente al utilizar esta solución? Primero, se tiene una galería con millones de capturas o fotografías con una respuesta de segundo nivel. Se tiene también que el sistema de cámaras tiene una capacidad más allá del reconocimiento ocular humano, ¿no? Es decir, una persona puede llegar a cometer errores, pero este sistema no, por el tema de la inteligencia artificial que maneja. También es un sistema que puede hacer diferentes tipos de controles sin contacto, utilizando las cámaras de diferentes ángulos que veíamos hace un momento, ¿no? Como ser el ojo de pez, las cámaras de conteo, las cámaras de 180 grados, etc. Ahora, ¿cuál es el valor agregado que se le da al cliente cuando tiene esta solución? Lo que veníamos hablando ya bastante, la notificación oportuna al gerente para que se atienda a un cliente VIP de la manera adecuada, ¿no? También lo que se conoce como reducir el tiempo de espera a ciertos clientes para tener una mejor experiencia dentro del establecimiento. Esos son principalmente los valores que se le da a esta solución, ¿no? Y bueno, ya casi terminando la presentación, vemos por último lo que es la seguridad de la información, la seguridad de los datos, básicamente. La seguridad de los datos, como mencionaba, es una parte crítica y muy primordial dentro de un banco o entidad financiera. En este caso, lo que es la tecnología de Dahua asegura la seguridad de los datos, ¿ok? Es decir, que toda la información que se está almacenando en un servidor no se va a perder por nada del mundo, ¿no? Si hubiera algún corte o fallo de un sistema central inesperado, por ejemplo, por el deterioro o la ruptura del dispositivo o falla de conexión, etc. Eso es lo que llega a ser el funcionamiento en M+M que mencionábamos, utilizando un servidor maestro y un servidor esclavo. Es básicamente así. Al tener dos servidores trabajando en paralelo, se puede determinar que uno de ellos trabaje como maestro, es decir, que trabaje como el cerebro de todo el sistema. Y se puede configurar el segundo servidor como esclavo, es decir, que va a estar en funcionamiento, trabajando de manera redundante con el servidor principal, pero en modo de standby. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo va a estar esperando su momento de entrar en funcionamiento cuando el servidor principal se dañe. A esa función se le conoce como keep alive o que se mantenga con vida el sistema, ¿no?
que realiza automáticamente una copia de seguridad de la información de todo el sistema, ¿no? De usuarios, si se interrumpe el servidor principal. Eso es lo que mencionábamos hace un momento. Y bueno, hay un segundo sistema de protección de datos, que sería ya directamente la comunicación entre las cámaras y los NVRs. Hay una función que tienen las cámaras que se conoce como ANR, que es la recuperación automática de la red, Automatic Network Recopilate, si no me equivoco en inglés. Esto se realiza de la siguiente manera. Como saben, una cámara IP está conectada directamente por un switch o un cable de red a una NVR, ¿cierto? Enviando su información. Pero las cámaras que permiten lo que son las tarjetas micro SD soportan esta función conocida como ANR. ¿Qué quiere decir? Que si llegas a ver una pérdida de comunicación entre la cámara y el NVR, automáticamente entra de respaldo la tarjeta micro SD. ¿Para qué? Para que esa cámara siga almacenando la información dentro de su memoria y que cuando el sistema se restablezca o vuelva a conectarse, automáticamente la tarjeta micro SD hace una copia de toda la información que ha guardado directamente al servidor, que en este caso sería el NVR, ¿no? Es decir, los datos se van a mover de la tarjeta SD al dispositivo backend, que en este caso sería el NVR, ¿no? Mientras se restaura, perdón, la conexión de la red. Ojo que esta función hay que habilitarla cuando se inserta la tarjeta micro SD, no viene habilitada de fábrica. Luego también se tiene el tema del funcionamiento en E+M, que lo veíamos hace un momento con los servidores, pero se puede trabajar también con los NVRs. Se puede. Es decir, se puede trabajar un número de equipos NVRs como maestros, es decir, en modo de ejecución, que están conectados directamente a las cámaras, y se puede trabajar con un segundo grupo de NVRs como esclavos, utilizando la misma lógica con los servidores, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de esos equipos o NVRs falla? Es decir, se reinicia por un tema de disco, no sé, por un corte de energía eléctrica, la fuente se dañó y muchos factores, ¿no?, que pueden dañar un equipo. Entonces, automáticamente esa cámara no se va a quedar flotando en el aire, ¿no? Automáticamente va a redireccionar su información a un equipo que esté esperando, que esté en modo standby. Entonces, de esa manera tampoco se van a perder los datos o la información que se está almacenando en estos equipos, ¿no? Como ven, prácticamente hay tres sistemas de respaldo de seguridad de información, por lo cual este es un sistema completamente seguro para su implementación. Bueno, vamos a ver entonces el equipamiento, es decir, las cámaras y los modelos que se encargan de realizar todas estas funciones que hemos mencionado. Vemos acá primeramente la cámara panorámica de 180 grados, que es la IPC PFW8800. Es una cámara compuesta de 4 lentes, cada lente de 2 megapíxeles, que dan un total de una resolución 4K, ¿no? La combinación son 8 megapíxeles. Para el área de caja se utiliza esta otra cámara, que es la 8242F FD. También se la utiliza, o se la puede utilizar, perdón, para los ingresos, ya que tiene el tema de reconocimiento facial o face detection. Y también tienen lo que es la función WDR, que veíamos, ¿no?, para el tema de la contraluz. Ahora, si se quiere manejar un servidor dedicado para el tema del reconocimiento facial, aquí está el equipo IVS F7200. Este es un equipo que permite o soporta hasta 4 canales en simultáneo para realizar lo que es la detección de rostros, ¿no? Puede soportar hasta 100.000 registros o 100.000 imágenes y hace la comparación en tiempo real, ¿no? Es decir, que este equipo es el que tiene toda la inteligencia artificial para trabajar el tema del reconocimiento facial. Aquí tenemos otro modelito de cámara, que es la tipo domo, que se puede utilizar para exteriores. Tiene un alcance de infrarrojo de 50 metros. Tiene lo que es soporta micro SD, es antivandálica, PoE. Aquí tenemos el modelo de cámara de ojo de pez que mencionábamos. Este es el modelo de
6 megapíxeles, perdón. Tiene las funciones de Smart Detection, las funciones inteligentes o analíticas IBS, soporta micro SD. Ahí tenemos otro modelo de cámara profesional. Tiene, como ven ahí, 2 entradas de alarma y una salida. Estas se pueden utilizar para el aire de caja. También tiene micrófono incorporado, como pueden observar, ¿no? Este modelo de micrófono con altavoz, el HAT200N2, lastimosamente ya no lo fabrican. Pero como les comentaba, se puede utilizar otro tipo de micrófono de otro fabricante. Aquí tenemos también el modelito de la cámara o el módulo de la cámara ojo de pez, que es la HUM8231. Ese módulo básicamente soporta la cámara pinhole, que es esta de acá, el 8231L1. La conexión es vía USB. El cable USB tiene una longitud, si no me equivoco, de 4 metros. Y este módulo soporta micro SD hasta 128 GB, SPOE, puede soportar hasta 2 módulos, es decir, 2 cámaras se pueden gestionar con un solo módulo. Tiene las funciones de Smart Detection igual, tiene WDR. Es bastante completo el módulo para trabajar las cámaras pinhole. Luego tenemos este otro modelo, cámara 4K tipo domo, ya para lo que son ambientes externos, ¿no? Tenemos el modelo híbrido que mencionaba para aquellas entidades, perdón, que siguen trabajando con cámaras análogas, que en este caso es un HCBR 0804. Es un equipo híbrido, pero hoy en día se lo puede utilizar con un XDR igual, no hay ningún problema. Por si acaso, estos modelos de grabadores son ejemplos, ¿no? Ustedes pueden utilizar otros dependiendo del tipo de proyecto que necesiten. Aquí, por ejemplo, vemos una NVR de 32 canales. Pueden usar ustedes de 16, de 4, de 8, de 64 si se lo necesitan, ¿no? Y bueno, por último, aquí tenemos ya los servidores, los principales. El DS7016, que sería el DSS7016DR-S2, el que hoy en día se está trabajando, ¿no? Como ven ahí, soporta hasta 2000 canales, puede trabajar hasta 10.000 cuentas para administrar, soporta 700 megabytes de transferencia, es bastante amplio su ancho de banda. Y se puede utilizar también los servidores de almacenamiento como son el EBS 5016S-R. Este es un servidor pequeño por si acaso, de 16 bahías de disco duro. Hay de 24, hay de 48. Siempre y cuando el proyecto lo necesite, se lo puede dimensionar con esos equipos. Algo que hay que destacar de estos equipos, vienen con fuentes redundantes. En caso que una fuente se dañe, siempre hay una de respaldo. Y también tienen o soportan la función hot swap o cambio de disco duro en caliente, ¿no? Por si se daña alguna valla de disco duro. Algo aquí que quisiera remarcar que es muy, muy importante y que tomen nota, por favor, es que cuando se utilicen este tipo de servidores, por favor, utilicen discos duros de línea Enterprise. Bueno, no vayan a utilizar en este tipo de servidores los discos duros Púrpura, los Seagate, Skyhawk, que son de uso convencional en DVR o NVR. ¿Por qué no se recomienda en este tipo de servidores? Porque la velocidad de escritura que necesita este tipo de servidores es muy, muy diferente a diferencia de un NVR. Un NVR por lo general usa solamente 5300 revoluciones por segundo, pero un servidor necesita que el disco duro sea de 7200, además de que el disco duro soporte niveles de write. ¿Ok? Como ven, aquí estos servidores soportan desde write 0 hasta write 60 y JBOD, ¿no? Los discos duros normales o convencionales no soportan ese trabajo. Es por ello que cuando se utiliza ese disco en este tipo de servidores, se llega a dañar rápidamente. Esto se los comento ¿por qué? Porque ya ha sucedido. Han habido clientes que han utilizado discos duros Púrpura en este tipo de equipo. Y es por eso que les comento que no se tiene que utilizar ese tipo de discos duros. Bueno, por último tenemos el modelo de pantalla o display para soluciones video wall de 46 pulgadas. Pero nuevamente repito, hay hasta 55 pulgadas. Lo único que tienen que ver, dependiendo del nivel de estética que quieran trabajar, es el tamaño del bisel. Bueno, hay con bisel ultra delgados de 3,2 milímetros y hay otros que son de bisel normal, por ejemplo, de 5 milímetros, de 7 milímetros, que son un poquito gruesos, ¿no?
que al momento de unir las pantallas llega a ser molesta esa línea de división. Pero eso, como quien dice, es cuestión de gustos, colores y sabores, ¿no? Dependiendo del proyecto que usted necesita, se tiene la solución. Bueno, aquí tenemos algunos casos de éxito a nivel mundial en los cuales ya se han implementado estas soluciones. Aquí en nuestro continente tenemos en Brasil y en Argentina, ¿no? En el Banco de Brasil, está en Argentina, en el Banco Provincia, Noruega, Kuwait, China, Indonesia, India, Sri Lanka. Más que nada por ese lado de China, Indonesia, es donde hay más soluciones de este tipo, ¿no? Como pueden observar. Y bueno, básicamente eso sería todo lo correspondiente a estas soluciones, estimado. Ok, aquí abrimos la sección de preguntas. Bueno, he visto que no me han hecho muchas consultas. Si alguna tiene consultitas, puede ir realizándola en la parte de preguntas. Si no hay preguntitas, espero 5 minutitos y terminamos con la presentación. Ok, ya. Voy a abrir esto un poquito. Ok, aquí el señor José me consultaba. Las cámaras Starlight o Full Color, si las colocas en exterior, ¿qué cantidad de luz necesitará para funcionar en la noche? En realidad, la cantidad de lúmenes o lux con las que trabajan las cámaras Starlight es de 0,000001 lux. Es por ello que se dice que utilizan la luz del ambiente o el entorno para poder seguir viendo a colores. Las cámaras ya full color, de hecho, vienen equipadas en algunos casos con LEDs que les dan luminosidad ya, ¿no? Para poder seguir viendo a colores. Es como que tuvieran luces incorporadas más o menos. Pero al igual que las Starlight, pueden trabajar en condiciones de muy baja luminosidad. Y bueno, creo que no hay consultitas, estimados. Me parece que todo ha quedado lo suficientemente claro. Ok, muchas gracias por su participación en este nuevo seminario web. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Los invitamos a participar de los próximos seminarios web o webinarios que se van a ir dictando a lo largo de este mes y los que se vienen próximamente, ¿no? Para que ustedes estén al día con los cursos que se están dictando mediante esta plataforma, pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, que es la UNIT, que lo pueden ver en pantalla. Y para aquellas personas que estén interesadas ya en cursos o seminarios web que ya han pasado, pueden verlos nuevamente en nuestro canal de YouTube, que es la DigiTV, ¿no? También para aquellas personas que son nuevas en este rubro, invitarlos a que nos visiten en nuestra página web de Digicorp, que es www.digicorp.com.bo. Ahí encontrarán una sección de chat personalizado en las cuales lo estaremos atendiendo directamente, ¿no? Bueno, sin más que adicionar, estimados, espero nuevamente que esto haya sido de su agrado. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su participación. Que Dios los bendiga. Hasta luego.